Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Hola, ¿qué tal amigos, amigas que nos están sintonizando, que se están conectando a esta transmisión? Gracias por permitirme estar llegando hasta donde tú estás. Gracias a todos los que cada miércoles nos siguen, los lunes, los martes, miércoles nos siguen en las transmisiones. Gracias a esas personas que se han dado la oportunidad de brindar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy el tema que queremos compartirte, el tema que queremos brindarte a ti, es ¿qué pasa? No sé si te has hecho esta pregunta de qué pasa cuando nos alejamos de Dios. A lo mejor muchos no habían meditado en esto, pero ¿qué sucede cuando ya recibiste de parte de Dios una gran bendición, un milagro sobrenatural, o simple y sencillamente ha venido a ti la salvación, a tu casa, a los tuyos? Pero ¿qué sucede cuando descuidamos esa salvación, cuando descuidamos esa comunión, cuando descuidamos el estar día a día conectados con nuestro Dios? ¿Qué es lo que sucede? Es lo que vamos a hablar el día de hoy, en esta tarde. Yo te invito a que te quedes, y para que más se sigan conectando con nosotros, te invitamos a que compartas la transmisión para que se den la oportunidad de escuchar este mensaje. Y vamos a ir a una alabanza en este momento y regresando continuaremos con este tema. ¿Qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Quédate con mis hermanos, Dios te bendiga. Sonando mi corazón.
hermosa alabanza tuvimos. Gracias a mis hermanos de Getsemaní por permitirnos tener estas alabanzas para todas las personas que nos están sintonizando. Y como yo te comentaba hace un momento, el tema del día de hoy es ¿qué sucede, qué pasa cuando nos alejamos de Dios? Yo quiero que me acompañes a una porción de la palabra que nos evidencia el tipo de personalidades dentro del rebaño de nuestro Señor. Yo quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 13, del versículo 19 al 23. Vamos a leer esto. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermosa esta palabra que le fue explicada a los apóstoles, donde Jesucristo, nuestro Señor, el Maestro del universo, nos hace ver que Él sabe y Él conoce nuestros corazones. Él sabe el por qué nos acercamos. Todo aquel que se acerca a Jesucristo es porque necesitamos, porque sabemos que algo nos hace falta. Muchas veces es sanidad, muchas veces es en las cuestiones financieras, necesitamos un milagro que nos permita salir de ese ahogo financiero. Y Dios es tan bueno que aún sabiendo por qué nos acercamos a Él, Él obra ese milagro. Él produce ese anhelo que nosotros tenemos, lo completa con ese milagro, ya sea de sanidad, ese milagro económico, ese milagro familiar. Y aquí nos evidencia en esta palabra que después de haber recibido esa palabra que necesitábamos en nuestra vida, ese milagro para nuestra vida, hay varias actitudes que podemos tomar. En esta parábola nos hace ver que en el versículo 19, que la semilla que cayó junto al camino, esa palabra que vino a esa persona que estaba junto al camino, es una persona que entiende la palabra o tal vez no la comprende muy bien y para él se le hace cualquier cosa, se le hace como cualquier discurso, se le hace como, sí, no me impresiona, sí, pues es cualquier mensaje, y realmente esa bendición que venía para su vida le es arrebatado y es una palabra que se vuelve infructuosa en ese corazón. En el versículo 20 nos hace ver que la semilla que cayó en pedregales sí recibe de parte de Dios con alegría, con mucha alegría. Sí, Señor, gracias por ayudarme, por salvarme, por ese milagro, por sanar a mi papá, por darme ese órgano que necesitaba. Pero realmente como es una persona que no dedica tiempo, que no se da la oportunidad de mantenerse firme en Dios, pues poco a poco se va alejando y ni cuenta se da. La palabra aquí nos hace ver que en el versículo 20 Jesucristo hace evidencia de que no echa raíz. Y a eso se refiere que realmente no se arraiga en la roca, no se cimenta su fe en la roca. Y pueden venir muchas situaciones, muchas cosas, y esa persona se pierde en todo eso. En el versículo 22, la semilla que cayó entre espinos, nos habla de esas personas que en algún momento también recibieron de la palabra de Dios o recibieron un milagro de parte de Dios, pero el afán de su trabajo, el afán de su negocio, dice aquí la palabra de Dios, el engaño de las riquezas, los aleja de ese propósito divino. Tú y yo, mi amiga, mi amigo que estamos compartiendo este mensaje, sabemos que no venimos a este mundo solamente a trabajar, no venimos a ser exitosos en cualquier cosa a la que tú te dediques, sino que todos venimos a cumplir un propósito de parte de Dios. Para aquellos que no lo sabían, hoy se los anuncio, de parte de Dios hay un propósito en tu vida, y si hoy tienes vida y estás viendo este mensaje es porque Dios tiene un propósito contigo y para tu vida. En esta porción de la palabra nos hace ver que hay personas que
por el afán de la vida, por el afán de qué voy a comer, cuánto voy a tener en el banco, o dónde voy a trabajar, o qué voy a hacer, se pierden y se desvían de ese propósito eterno. Y ese engaño que muchas veces nos hace ver el mundo acerca de las riquezas, de tener el mejor carro, la mejor casa, de viajar a las mejores partes del mundo, nos hace perder de vista lo más importante, que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo comenzaba este mensaje diciéndote qué sucede cuando nos alejamos de Dios. Cuando ya recibiste de parte de Dios una gran bendición y sin saberlo, sin sentirlo, sin notarlo, te has comenzado a alejar. ¿Qué sucede con tu vida? Y es lo que vamos a hablar al respecto. Sabemos que Dios obra el milagro. Dios es un Dios tan maravilloso que aún sin importarle por qué nos acercamos a Él, Él escucha y Él nos brinda de su amor, Él nos brinda de su paz, Él nos brinda de su Santo Espíritu. Y sea cual sea el anhelo por el cual tú te acercaste la primera vez, yo estoy seguro, estoy completamente seguro que Dios te contestó. Y si tú has venido por primera vez, si estás escuchando por primera vez un mensaje de Dios, yo te aseguro que Dios es tan maravilloso que si tú humildemente le pides que venga a tu vida, Él va a obrar ese milagro que tú estás anhelando en este momento, sea cual sea la situación. Dios obra milagros hoy en día. Hay personas que dirán que Dios dejó de hacer milagros hace más de 2000 años, pero eso es una mentira. Dios sigue siendo un Dios de milagros, un Dios de sanidades, Dios sigue siendo el Dios de lo sobrenatural, y Dios lo hace con un propósito, que creamos que su palabra no son solo eso, palabras, sino que es poder. Y yo sé que para aquellos que han recibido de parte de Dios, han recibido ese milagro, en este momento se están acordando qué fue lo que Dios hizo en sus vidas. Dios así es, Dios obra milagros hoy en día, pero si por los afanes de la vida, las preocupaciones de que hoy invaden el mundo, qué va a suceder, te han alejado del propósito de Dios. Sé que muchos de los que me están viendo en este momento han dejado de orar, han dejado de leer la palabra de Dios, han dejado de meditar en la palabra, se han llenado de tantas noticias nocivas y han perdido de vista ese camino, ese propósito de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerte otra porción de la palabra donde Jesús mismo advierte. Siempre que a Jesús venían personas buscando sanidad, buscando un milagro, buscando que Dios hiciera algo por ellos, Jesucristo nos dice en la Biblia y nos da testimonio que Él siempre se acercó, siempre obró ese milagro, siempre les brindó esa ayuda, pero siempre les hizo una advertencia a esas personas que se acercaban a Él. A muchos, yo sé que tú recordarás, cuando les decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ve y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Por qué Jesús hacía esa advertencia? ¿Por qué Jesucristo, nuestro Señor, se omitía ese mensaje? Simple y sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo sabe que fuera de Él nada podemos hacer. Así que aquellas personas que en algún momento fueron librados de las garras del enemigo, aquellas personas que fueron arrebatados de la potestad espiritual del enemigo y no se mantuvieron o no se han mantenido cerca del Señor, yo te voy a leer esta porción de la palabra donde Jesucristo advierte qué es lo que sucede. Acompáñame por favor, igual al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 24 y 26. Vamos a leer lo que dice ahí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndonos que una vez que fuimos salvados, que fuimos sanados, que degustamos de la maravillosa bendición
de conocer a un Dios vivo, lo mejor es que nos mantengamos cerca de Dios, lo mejor es que nos mantengamos en comunión. Aquí la advertencia para los que no saben, hay un mundo espiritual de maldad y hay un mundo espiritual de parte de Dios. Los que hemos tenido la oportunidad de conocer que esto no es ciencia ficción, que hemos tenido la oportunidad de palpar que Dios es espíritu y que hace manifiesto su poder, nos damos cuenta que es mejor, es mucho mejor estar del lado del Dios Todopoderoso, del Dios ganador. Aquí Jesucristo evidencia que para aquellos que en algún momento se perdieron en el camino y tuvieron por bien alejarse de Dios, y ahorita vamos a leer las excusas que ponemos, el enemigo se da cuenta, y el enemigo se da cuenta quién está debilitado, quién está ausente del Espíritu Santo en su corazón. Y esta porción de la palabra nos hace ver que ese espíritu que les dominaba, sea enojo, sea ira, sea contienda, sea lujuria, sea lo que sea que Dios te haya quitado, dice la palabra que ese espíritu inmundo que te gobernaba antes de conocer a Jesucristo, si ve que tú te alejas de Dios, si ve que tú no tienes una comunión legítima con Dios, ese espíritu inmundo lo sabe y regresa a ti con 7 espíritus inmundos, peores todavía, peores que él. Y el estado de esa persona puede llegar a ser todavía peor de como había estado antes. Yo sé que tú que me estás viendo vas a decir, bueno, vas a decirme a mí, a lo mejor yo no he cometido un pecado de esa magnitud, pero tal vez tú antes eras adicto a la pornografía, tal vez tú antes eras adicto al chisme, y después de haber conocido a Jesucristo, te has dado cuenta que es mejor estar en comunión con Él. Y de no ser así, la advertencia de Jesucristo es que, pues, depende de nosotros el estar cerca de Él, alimentándonos de Él, buscando su presencia para que no venga a nosotros algo peor. Pero ¿cuáles son los pretextos que regularmente ponemos? ¿Cuáles son las excusas que regularmente decimos para no estar en una comunión con Dios? Yo sé que muchos me van a decir, pues que ahorita los templos están cerrados, amigo, ¿cómo puede ser que tenga una comunión con Dios si pues, no se puede ir a la iglesia? Pero si tú crees que la comunión con Dios depende únicamente de asistir a un templo, te puedo asegurar que tu corazón se ha alejado de Dios. Esa comunión que nos dice la palabra, esa oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer, ese Padre Nuestro, nos hace ver que tiene que ser en la intimidad de nuestro cuarto, donde debe de comenzar esa comunión con nuestro Dios. Ahí donde nadie te ve, ahí donde nadie te escucha, solamente Dios, es ahí donde debes de poner delante de Él todo lo que sucede en tu día a día. Habrá personas que tengan la costumbre de hacerlo en las mañanas, pero durante el transcurso del día suceden tantas cosas que pueden movernos en la fe, que cuando llegas a casa, lo mejor que podemos hacer es buscar un momento de intimidad con Dios para decirle todo lo que sucedió en ese día, todo lo que nos afligió, todo lo que se nos entristeció, todo lo que nos preocupó, y ponerlo nuevamente esas cargas delante de Él. Si el pretexto tuyo es que los templos no están abiertos, yo te invito a que tengas hoy esa oportunidad, después de ver este mensaje, de acercarte en esa intimidad con Dios nuevamente y no pierdas ese momento. Otros dirán en su día a día, aun cuando hoy el mundo se ha volcado en estar guardados en sus casas, muchos aún hoy siguen diciendo que no tienen tiempo para Dios. Son tantas las actividades que abordan su casa, su vida, que no le dan un tiempo a Dios para platicar con Él. No le han dado tiempo a Dios de escuchar lo que hay en sus corazones. Ese pretexto que muchas veces ponemos de que nos falta tiempo realmente nos aleja de Dios, del propósito de Dios. Y el enemigo lo sabe. El enemigo sabe que tú te estás alejando sutilmente, te estás alejando de ese propósito divino. Habrá muchos cínicamente que digan, bueno, es que ahorita no tengo ganas, me tiene que nacer
me tiene que llegar esas ganas de abrir una Biblia, de ponerme de rodillas y de orar a Dios. Pero déjame decirte, mi amigo, que aun cuando no tengas ganas, aun cuando en ti no haya esa disposición, cuando en ti llegue a lo mejor una pereza, una flojera que no aguantes para poder comenzar a leer la Biblia, es ahí cuando más debes hacerlo. Es ahí cuando más te debes dar cuenta que esa falta de ganas te está alejando de Dios, te está alejando del propósito de Dios. Hoy en día muchos tienen esa oportunidad en su casa de hacerlo, pero no tienen ganas de hacerlo en su casa. Prefieren ponerse un maratón de series o ponerse 1000 pretextos para no hacerlo porque no tienen ganas. Pero como te acabo de leer en esta porción de Lucas, el enemigo sabe cuando estás vacío de la presencia de Dios. Como bien te decía, muchos les da sueño cuando, no sé si te ha tocado esas personas que te dicen, es que cuando abro la Biblia me da un sueño, me da una pereza el hacer oración, me quedo dormido. Y puedo decirte sin temor a equivocarme, que terminas a lo mejor sí dormido o a lo mejor no haciendo nada para Dios, pero eso más que cumplir con el propósito eterno, te aleja del propósito de Dios. Muchos dirán hoy en día, aun cuando decimos que tenemos que guardar tiempo en nuestro hogar, muchos dirán que tienen mucho trabajo, todavía lo siguen diciendo, que tienen tanto trabajo que no pueden dedicarle tiempo a Dios. Y eso, pues si a mí realmente me entristece, yo te aseguro que a Dios le entristece más. El escuchar personas que hoy todavía puedan decir, es que tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para Dios. Y yo sé que tú que ya recibiste de parte de Dios, yo sé que tú que ya recibiste ese milagro que anhelabas, y hoy que digas que no tienes tiempo, yo sé que Dios se entristece, pero aún Dios tiene la esperanza de que tú recapacites y regreses nuevamente a ese camino, a ese primer amor. Muchos no quieren parecer fanáticos ante las amistades, ante la familia, y muchos así lo dicen, no, es que eso de leer todos los días la Biblia, eso de estar orando por cada cosa, no, es que yo no quiero que la gente piense que soy un fanático. Pero yo te aseguro que están anhelando muchos de ellos en este momento que comience la liga de fútbol o tal vez las ligas de béisbol, porque anhelan esos momentos de estar gritando, de estar con su camisa de su equipo deportivo. Pero cuando tú les hablas de Dios, no quieren parecer fanáticos religiosos, cuando realmente para con Dios no es religión lo que Dios necesita de nosotros, sino una comunión. Y más que beneficiarse Dios, los que nos beneficiamos somos nosotros. Hoy quería compartirte este mensaje porque me he topado en estos días con muchas amistades mías que yo sé que en algún momento han perdido ese caminar con Dios y se han afanado, se han desviado de ese propósito de parte de Dios por estos y muchos pretextos que tal vez no mencioné, y yo sé que tú los conoces, pero algo yo te quiero compartir. Yo recibí de Jesucristo en el 2011 y recibí por la insistencia de mi esposa, de tanto que ella me insistió de ir a una iglesia. Yo fui para que no me siguiera diciendo nada, para que no me siguiera insistiendo. Y te puedo decir que lo mejor que me ha pasado en toda mi vida, mejor aún que casarme con mi mujer, con mi esposa, que la amo y le mando saludos, lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue asistir y darme tiempo para ir a esa reunión, porque ahí fui confrontado por Dios, fui llenado de Dios y me fue dicho que yo necesitaba a Dios en mi vida y yo le acepté en mi corazón. Del 2011 para acá, mi mayor temor siempre ha sido que sin darme cuenta por tonto, yo mismo me aleje de Dios. Yo sé que el día que se me ocurra alejarme de Dios, el estado al que yo regrese va a ser peor de como Dios me tomó. Y créeme, amiga que me estás viendo, amigo que me está viendo, te lo digo con toda humildad, que yo no quiero volver atrás. Yo
yo sé lo que es estar en obscuridad, sé lo que es estar sin Dios, sin esperanza, sé lo que es estar con una mentalidad entenebrecida, sé lo que es estar con un futuro completamente gris, y eso a mí me hace siempre anhelar poder servirle a Dios, siempre anhelar poder hacer algo para Dios. Sé que no es por obras que podemos agradarle más a Dios. Dios nos ama, hagamos o no hagamos nada, pero por agradecimiento, dice el libro de Santiago, que nuestra fe debe ser manifestada en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Y sé que en el libro de Santiago no se equivoca esa palabra que dice que nuestra fe debe ser puesta en obra, con acciones. Hoy quería compartirte este mensaje porque es algo que siempre viene a mi vida. El que sé que si el día que se me ocurra alejarme de Dios, ese va a ser un día catastrófico para mí, pero sobre todo para mi familia, porque sé que yo soy ejemplo para mis hijos, yo sé que soy el guía de mi casa, para mi esposa, para mis hijos. Sé que mucha gente ha puesto los ojos en mí, y tal vez no para acercarse a Dios, sino para buscar que yo me equivoque, para decir, mira, dice que es cristiano, mira, dice que habla de la Biblia, pero ni aún eso me hace alejarme de Dios, porque yo sé que mi Dios es el que da la fortaleza para seguir adelante. Como siempre, como cada miércoles, yo te hago una invitación a que ni consideres en ningún momento de tu vida volver atrás, a que en ningún momento de tu vida consideres dejar de lado esa comunión con Dios. Yo te invito a que no pase por tu mente hacer esa llamada a las personas que antes te tenían atado con el enemigo. Yo te invito a que ni por aquí te pase nuevamente acudir a esa persona que hace brujería, que hace hechicería, encantamientos. El Dios que te rescató es el mismo Dios que sigue obrando milagros. Es el mismo Dios que sigue escuchando tu corazón. Lo único que tienes que hacer es que si te habías alejado, regreses nuevamente a tener una comunión íntima y plena con Él. Es lo único que necesitas. Hoy yo te invito a que ese sea el anhelo de tu corazón, a que ese sea el anhelo de tu vida. De todo corazón, hoy le damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar compartiendo contigo, y queremos orar para aquellos que se han dispuesto y se han resuelto seguir cerca de Dios y nunca alejarse. Vamos a orar. Gracias te damos, Jesucristo, gracias te damos porque es por tu sacrificio y por tu gracia que hoy estamos aquí. Hoy te bendecimos y te alabamos y te pedimos por aquellas personas que por primera vez se acercan a escuchar este mensaje tuyo. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos que en su corazón esté el acercarse a ti y entregarte a ti todo su pesar, todos sus pecados, Señor. Hoy te pedimos que tú no hagas caso a aquellas cosas por las cuales ellos están fallado y que permitas que ellos reconozcan en su corazón que tú viniste en carne y moriste en una cruz para pagar por su maldad. Hoy te pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo, que escribas esos nombres de las personas que nos están viendo y que por primera vez se han acercado a ti, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, Señor, y que nunca más se alejen de ti. Gracias te damos por los que han escuchado este mensaje y por los que se han permitido nuevamente poner sus ojos en ti y su corazón hacia ti, Señor. Hoy los bendecimos con toda bendición de lo alto, Señor, y te pedimos que tus ángeles acampen alrededor de ellos y de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos nuevamente por haber destinado este tiempo para Dios y te invitamos a que te quedes el día de mañana en el discipulado que instruirá nuestro pastor y nuestra pastora, ese discipulado que sé que será de bendición para tu vida. Te invitamos a que también te quedes el viernes con lo que los muchachos tienen preparado para ti. Y de lunes a miércoles estaremos mi hermana Vicky, mi hermana Sandra y yo compartiendo
esta palabra que esperamos sea de bendición para tu vida. Gracias por conectarte con nosotros y de todo corazón en estos días, este fin de semana, te decimos que Dios te bendiga. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Mi nombre es Maximino Hernández, ella es mi esposa Ruth Tinajero. Somos pastores de la iglesia Getsemaní. Getsemaní es un lugar donde los heridos, los frustrados, los confundidos encuentran ayuda y esperanza. Si usted viene a Getsemaní, nosotros vamos a amarle, no importa quién sea ni cómo se vea. En este lugar vamos a amarle. Visítanos. Dios sigue transformando vidas. Hasta la próxima.